Trabajar por Tandil es devolverle algo a Tandil en la misma sintonía de aquello que es la característica más sobresaliente de Tandil, que es el trabajo. Tandil es una ciudad de trabajo. Tandil es lo que es porque acá se trabaja. Empezando por la gente común, la gente de a pie, los hombres y mujeres que laburan todos los días, que arrancan todos los días para hacer grande esta ciudad, motivados por el crecimiento de sus propias familias, sabiendo que si no hay una ciudad que crece, es difícil que ellos crezcan. Pero además de la gente común, el espíritu emprendedor, el empresariado, el agro, la universidad, todas las instituciones intermedias de nuestra ciudad. Nosotros pensamos que es la característica más sobresaliente. Y entonces aquellos que tenemos responsabilidades públicas, lo que debemos hacer es devolver aquello que la ciudad nos ha dado toda la vida y hacerlo con trabajo. Esa ha sido la manera en la que yo en lo personal he encarado este periodo de mi vida, donde, producto del voto popular, tengo el orgullo y la enorme responsabilidad de ejercer un cargo público que me ha abierto las puertas a devolverle con trabajo a Tandil todo lo que Tandil se ha dado a sí misma, ¿no? Y esto se ha visto reflejado en innumerable cantidad de obras públicas, políticas públicas, programas de gobierno que han llegado a Tandil, en los que yo he tenido humildemente la suerte de aportar, ya sea un granito de arena, mucho, poco. Eso es lo de menos, eso es lo que en tal caso después juzga o evalúa a nuestra gente. Pero me toca hoy estar en un espacio, en un lugar que me ha posibilitado acercar soluciones a Tandil. Intentamos que aquellas soluciones tengan que ver con las necesidades más importantes de nuestra comunidad para hacer de Tandil una ciudad más justa, más equitativa, con mayores oportunidades, porque el crecimiento de Tandil que todos celebramos también trae aparejado una serie de desafíos muy importantes. Y si bien Tandil crece, Tandil tiene mucho empuje, mucho empleo, también aquellos problemas que veíamos hace algunos años atrás se han profundizado, que tienen que ver con aquello que decíamos, tomándonos una licencia poética, del cristal roto, ¿no? Un cristal sobre el que hay que volver a unir las partes para que vuelva a tener armonía, es decir, una comunidad armónica en su desarrollo, donde así como hay sectores que tiran para adelante, no termina habiendo sectores que, por ejemplo, por la crisis de la vivienda y por el proceso de revalorización inmobiliaria, que no fue acompañado por políticas públicas del Estado municipal en 2 décadas, no tenga que sufrir lo que está sufriendo hoy, que es irse con sus familias cada vez más a la periferia, cada vez más lejos, a casas más chicas, más deterioradas, a áreas con menores servicios, porque se hace imposible para la gente de trabajo acceder a la vivienda. Esto, que genera desplazamientos de nuestra comunidad hacia otras zonas, también tiene que ser acompañado con la mejoría de esas zonas, es decir, con la planificación estratégica de una ciudad para acompañar ese crecimiento. Y eso se hace, entre otras cosas, con obras, con políticas públicas, la cisterna de agua del barrio de La Movediza, para dotar de agua potable a los vecinos y vecinas de barriadas como La Movediza, El Tropezón, incluso para poder destrabar el crecimiento que tuvo y que, producto de la falta de agua, lo ha frenado un poco Cerro Leones, ¿no? Una obra estratégica que no estaba en el radar, no estaba en la agenda del Estado local. O las ampliaciones de la planta de efluentes cloacales centro y norte, que son obras tal vez que no se ven, no son lo vistosas que es tal vez un espacio público de calidad, pero que representan la posibilidad concreta de que Tandil siga creciendo, se siga expandiendo y lo haga con orden, ¿no? Con planificación. Bueno, estos son, si querés, algunos ejemplos para mí muy sobresalientes de obras que hacen a la calidad de vida y que acompañan el crecimiento, que claramente no son suficientes porque deben ser acompañadas de políticas públicas locales, que es lo que entendemos que de un tiempo a esta parte empieza a adolecer nuestra ciudad, de un gobierno local que acompañe al crecimiento, es decir, que no sea el laissez-faire del crecimiento, sino que lo acompañe para hacerlo más armónico y sobre todo más justo, ¿no? Entonces, trabajar por Tandil para nosotros es una orientación, es para donde está el imán de nuestra brújula. Si la característica más sobresaliente de nuestra comunidad es el trabajo, nosotros tenemos que devolverle en la misma moneda. ¿Cómo se trabaja para encontrar soluciones para Tandil? En primer lugar hay que conocer el problema o los problemas. Y los problemas, la condición sine qua non para conocer un problema y empaparse del mismo
es que te importe. Si a vos algo no te importa, y por ende no lo mirás, no está en tu campo de visión, en tu radio de acción, difícilmente puedas tener un diagnóstico acertado de qué es lo que pasa y a partir de ahí encontrar soluciones, ¿no? Entonces lo primero tiene que ser una sensibilidad atada principalmente a aquellos a los que las mieles del crecimiento no les llegan a su vida. Entonces hay que tener un conocimiento más capilar de qué es lo que está pasando cuando hablamos de la crisis de la vivienda, y eso es lo que a nosotros nos lleva a desarrollar un proyecto estratégico que va a ser una vuelta de campana en relación al déficit habitacional de nuestra ciudad. No lo va a resolver, pero sí lo va a poner en los niveles que cualquier ciudad intermedia que crece de la Argentina tiene. Tandil tiene números en relación al déficit de la vivienda que son más propios de la ciudad de Rosario o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, cuando detectamos ese problema empezamos a ver cómo podíamos hacer para encontrar un macizo de tierra urbanizable orientado hacia donde nuestro plan de ordenamiento territorial dice que tiene que crecer la ciudad, que es el arco noreste-noroeste. Bueno, ahí vimos que la Dirección General de Cultura y Educación tenía un macizo de casi 60 hectáreas, que es lo que todos conocemos como Sanssouci, que tenía una ociosidad importante en el uso de esa tierra. Lo conversamos con el gobernador Kicillof y luego con su gabinete, con sus ministros, y a partir de ahí vimos que era absolutamente posible, que requería de una enorme voluntad política y por supuesto de un fuerte financiamiento público. Y empezamos a desarrollar este proyecto urbanístico, ambiental y educativo en Sanssouci, que va a significar un salto cualitativo para el desarrollo de la zona norte de nuestra ciudad, concretamente de Villa Aguirre Norte para arriba, ¿no? Alrededor de 1000 viviendas que se van a construir, mitad con el programa Procrear y mitad con el Instituto Provincial de la Vivienda, un parque ecológico de más de 4 hectáreas, una escuela secundaria, que es lo que necesita la barriada hace mucho tiempo, un jardín de infantes, un centro de salud, la recuperación patrimonial del castillo de Sanssouci para hacer allí un centro cultural para los vecinos y vecinas de la zona norte de nuestra ciudad. Ahora, esto fue posible porque tuvimos la sensibilidad de mirar a donde había que mirar y que nos importe, y a partir de ahí decir, hay que solucionar esto, hay que hacer algo para solucionarlo o ayudar a solucionarlo. Bueno, ese es un ejemplo concreto. La iluminación de la rotonda es algo mucho más visible, más vistoso, pero que no deja de ser otro ejemplo claro, ¿no? Digo, 25 años reclamando la ciudad de Tandil con gestiones, además de infructuosas, a veces sin gestión. Hay que decirlo, hay que decir las cosas. Sobre todo porque los hechos te demuestran que se pueden afirmar ciertas cosas, ¿no? A ver, cuando nosotros en el medio de la pandemia, en el año 2020, con el gobierno asumido hacía 6 meses y ya la pandemia en curso, dijimos, hay que solucionar esto. Tuvimos una reunión virtual, como en todas las de aquel entonces, con el titular de Vialidad Nacional, Arrieta, con el presidente de Corredores Viales, la empresa pública que tiene a su cargo los corredores, por ejemplo, el de la ruta 226. Dijimos, esto es una locura. Tandil tiene en su principal rotonda de acceso y egreso a la ciudad, que explica casi el 70% de los ingresos y egresos de la ciudad, una rotonda descomunal de casi 6 hectáreas de dimensión. Es una verdadera boca de lobo, es un peligro, es una mala cara para la ciudad, para los que llegan a visitar esta hermosa ciudad, y hay que resolverlo. Bueno, estamos resolviendo la maraña de las PPP, la estafa de las PPP del gobierno anterior, que están atadas a tribunales internacionales, con lo cual hay que resolverlo con cuidado, con los abogados. Hablemos en un año. Perfecto, al año estábamos hablando de nuevo y a partir de ahí se desarrolló el proyecto ejecutivo para iluminar la rotonda. Nada del otro mundo, algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Lo que a uno le cuesta a veces creer es como algo que no significó más que la persistencia de decir, voy a resolver esto y hacer lo que haya que hacer y subirse al auto y viajar a donde haya que viajar, básicamente a Buenos Aires, la cantidad de veces que hagan falta, y después ver que se puede resolver. A uno lo lleva a preguntarse cómo no se resolvió antes. Bueno, nosotros miramos para el futuro, no para el pasado. Lo cierto es que hoy Tandil tiene su principal acceso como Tandil se merece, ni más ni menos. Y eso fue producto del trabajo. No, de cara al 2023, y más bien yo diría más que de cara al 2023, de cara al futuro de Tandil. Porque el futuro de una ciudad no está sujeto a un calendario electoral. Eso es algo que tenemos que aprender todos. Las elecciones, por supuesto que son muy importantes porque son el vértice de nuestra vida democrática, pero hay que asumir que hay desafíos que están en el seno de una sociedad, de una comunidad, que por supuesto que trascienden un calendario electoral. Entonces yo diría de cara al futuro más que de cara
al 2023, Tandil tiene que tomar la decisión ciudadana de resolver ciertas cosas que han estado solapadas, que claramente no estuvieron en el orden de prioridades, ¿no? Esta ciudad tiene todo para ser un verdadero ejemplo en torno al cuidado del ambiente. Es una ciudad que se caracteriza y es conocida por un entorno natural inigualable, y seguimos sin un plan de manejo de nuestras sierras. Se quedó, como todos saben, en un cajón del despacho del intendente hace ya 15 años. Tandil tiene que tener un verdadero trabajo ciudadano en relación a la gestión integral de nuestros residuos. ¿Qué hacemos con nuestros residuos? No puede ser que esté clausurada, obturada la discusión en torno a cómo generar un sistema de separación y de recolección diferenciada de residuos. Hacía 2 años que veníamos advirtiendo, junto con los técnicos de la universidad, del Instituto de Investigaciones Ambientales, el colapso evidente del relleno sanitario. La gestión lo que hizo fue, nunca mejor dicho, esconder la basura bajo la alfombra, decir que eso no era así, que desconocía esos datos. Hoy estamos a las puertas de una crisis en el manejo de los residuos en Tandil, porque el relleno efectivamente colapsó y hay tratativas apuradas, muchas veces desprolijas, por la habilitación a las corridas de un nuevo relleno sanitario, que plantea un montón de problemáticas, de preguntas sin respuestas. Es la muestra clara, en definitiva, de que deberíamos haber estado trabajando en esto juntos, independientemente de las identidades políticas, las banderías políticas, es decir, juntos para resolver algo que es un problema de Tandil. Otra cuestión también que hace al futuro de nuestra ciudad es el tránsito. Todos sabemos que es un problema. Nadie ha tenido hasta ahora la voluntad política de abordar con decisión el problema. Cuestiones como si algunas avenidas céntricas de la ciudad deberían tener mano única, por ejemplo. Este es un tema apasionante, extremadamente complejo para resolverlo ahora en una entrevista, pero necesario. Hay que empezar a estudiar cuáles son los cambios que se hacen para que el tránsito en esta ciudad mejore. No puede ser que en una ciudad intermedia de 150.000 habitantes se tarde 30, 40 minutos en distintos horarios de la ciudad para ir desde una punta de la ciudad a la otra. Eso ocurre en las grandes urbes que no tienen posibilidad de resolver el tránsito. Tandil tiene posibilidades, hay que ser creativos, hay que tener mucha decisión y voluntad política. Estamos trabajando en eso, ese es otro desafío. El otro es la inclusión en Tandil. Insisto con esto porque me parece elemental. Una de las herramientas fundamentales en todo el mundo, no estamos inventando nada, para la inclusión temprana es el desarrollo deportivo, con políticas públicas, con un programa estratégico de desarrollo deportivo inclusivo, con infraestructura deportiva. Tandil ha quedado como la única ciudad que no tiene un polideportivo público, un polideportivo municipal. Digo un polideportivo, sabemos todos lo que es un polideportivo. Es un espacio cubierto que permite un montón de prestaciones y prácticas deportivas que tienen que ser acompañado de una política pública, de financiamiento. Por supuesto, un polideportivo no es, le queda muy grande la palabra, lo que tenemos en el dique, ¿no? Que vemos los carteles que dicen fútbol, tenis, zumba, pádel, básquet y no sé cuántas cosas más. Y lo que hay es un playón polideportivo como cualquiera de los que pueblan los barrios de la República Argentina y una pista de atletismo que luego de 20 años de pedir que pudiera profesionalizarse, ahora se está licitando esa obra. Un polideportivo es otra cosa. Tandil necesita natatorios públicos, necesita una cancha de verdad ubicada en cercanías a los sectores del norte de la ciudad. Palermo, Villa Gaucho, Selvetti, Villa Aguirre, Arcoíris, San Juan, Maggiore, Tropezón, Movediza, todo ese arco y Tunitas esas familias necesitan tener también la posibilidad de ver salir a sus hijas, a sus hijos, camino al Club del Pueblo, que es el polideportivo municipal, ¿no? Porque en el deporte se desarrolla no solo la práctica deportiva propiamente dicha, sino toda una serie de valores que hacen al compromiso, que hacen al esfuerzo, que hacen a la constancia, que hacen al trabajo en equipo,
hay valores que tienen que ver con la ética, elementales en la formación de cualquier individuo. ¿Y por qué marcarle para siempre la vida a un chico de los sectores menos pudientes de la ciudad con una diferencia tan grande para el resto del desarrollo de su vida entre ellos y quienes sí tuvieron la posibilidad de acceder a un club y hacer de la práctica deportiva algo que no solo hace al bienestar físico y psíquico, sino que además construye capital social que trasciende los años? Está demostrado hoy en cualquier empresa importante, una de las preguntas que se hace es si se practicó un deporte o no, por ejemplo. Para eso hay que haber tenido la oportunidad de descubrir tempranamente en un chico, en una chica de 12, 13 años, una caries, o no hacerlo, también va a marcar el desarrollo posible de su vida. En esas cosas que Tandil ha dejado de lado es donde también hay enormes desafíos de cara al futuro. Por supuesto, también en relación a la vivienda, ¿no? Tandil tiene que tomar el toro por las astas. Hay un montón de instrumentos, no hay que inventar nada para generar suelo urbano, habitable, digno. Hoy ninguna familia de trabajo de Tandil, de los sectores de a pie, después de laburar toda una vida, puede siquiera pensar un segundo en la posibilidad de adquirir un lote para edificar allí su vivienda, porque el mercado lo ha hecho imposible. Ahí tiene que aparecer el Estado. No alcanza con las políticas públicas de vivienda del Estado nacional y provincial. Se necesita también a un municipio decidido a trabajar en acercar soluciones a esas familias. Entonces creo que son esos algunos de los desafíos que Tandil tiene, insisto, no solo de cara al 2023, sino a su futuro inmediato. Yo pienso que la vida, producto del trabajo, de la honestidad, de las convicciones sostenidas en el tiempo, me ha dado una posibilidad única, pero que no ha hecho más que hacerme mucho más pesada la mochila, ¿no? Es decir, básicamente ha incrementado mis responsabilidades a la enésima potencia. Esta posibilidad de estar hoy en el Congreso de la Nación y a partir de allí también, no solo en términos o en torno a lo legislativo, a partir de ahí poder trabajar concretamente en acercar soluciones a mi ciudad, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, con cualquier ministerio, asistiendo al municipio, algo que me ha valido algunas críticas, no las juzgo, cada uno piensa como quiere, particularmente de algunos sectores o algunos compañeros, compañeras de mi espacio, ¿no? que se me ha dicho, y esto es público, que trabajo para el intendente. Yo no coincido en muchas cosas y muy importantes con el intendente, y esto también es público. Ahora, es la persona a la que hasta aquí ha votado mi pueblo, el pueblo del que yo soy parte, la ciudad de Tandil. Y eso es palabra santa, porque si de verdad defendemos a la democracia y el funcionamiento de sus instituciones, como estamos convencidos que es importante hacerlo, bueno, después eso tiene que verse reflejado en los hechos. Entonces yo lo que he hecho este año también es un trabajo articulado permanente, no sin dificultades, con el municipio, no solo con la figura del intendente, sino con su equipo de trabajo, con su gabinete, porque muchas veces esa posibilidad que te decía que te da la vida, te acerca también mecanismos para acelerar una gestión o acercar algo que, como te decía, no estaba en el radar del municipio, pero hay que respetar las instituciones y para mí eso es, como te digo, palabra santa. Este año 2022 fue una experiencia que me marcó a fuego, porque básicamente me reafirmó en una idea que tuve toda la vida, y es que trabajando sin bajar las banderas, sin dejar a un lado las convicciones, es posible aportar, mucho o poco lo dirá la gente, pero es posible de esa manera aportar a la comunidad en la que estás inserto, en la que está inserta tu familia. Yo quiero una Tandil a donde Malvina, mi hija, que hoy está egresando de Salita de Tres, pueda encontrar un desarrollo armónico con sus pares, ¿no? Sin tener que hacer un recorte sobre si está parada en tal o cual pedazo del cristal roto, ¿no? Que entienda que vive en una ciudad que es un conjunto, donde por supuesto van a existir las diferencias propias del sistema en el que vivimos, que muchas veces son muy crueles, pero donde se pueda vivir mejor, ¿no? Y que todos puedan tener muchas mayores oportunidades tal vez de la que la vida o el lugar donde les tocó nacer les brindaron. Creo que el horizonte está puesto ahí, en trabajar para la comunidad. Después esto está
atravesado, es cierto, por ciertas coyunturas propias de la política, el momento que atraviesa la Argentina y el mundo, un calendario electoral. A Dios gracias, ¿no? Hay elecciones cada 2 años. Yo en ese sentido me quedo con aquella frase de Néstor Kirchner que decía que la política y el ejercicio de la responsabilidad que la política en espacios de toma de decisiones te da es en sí mismo una campaña permanente. No se puede sujetar la vida de las personas a un año electoral y a si fulano o mengana va a ser o no va a ser candidato, va a ser o no va a ser electo a algo. El Estado es una unidad que tiene continuidad jurídica donde cada uno de aquellos que hemos tenido la posibilidad de ocupar un espacio de responsabilidad ahí, lo que tenemos que hacer es devolver esa oportunidad que nos dio la vida con trabajo. Y eso creo que es lo que ha marcado a este 2022 en nuestra vida. Yo lo que deseo, y esto más allá de Tandil, por supuesto que incluye a nuestra ciudad, deseo para mi país, para la Argentina, es a una sociedad más comprometida con la participación, que asuma que la respuesta a nuestros problemas no va a venir, al menos solamente, de la dirigencia política o de la dirigencia gremial o empresarial o mediática, que de verdad depende muchísimo más del compromiso de cada argentino, de cada argentina con su comunidad, empezando por su familia, su cuadra, su barrio, su club, su iglesia, la sociedad de fomento, su centro de jubilados, etcétera. Que la salida a los desafíos que nos presenta el siglo XXI, frente a muchos de los cuales la política se ha mostrado muchas veces incapaz de abordar eficientemente, eficazmente, la salida de esos desafíos está en una sociedad más comprometida, más participativa. Una sociedad que participa es naturalmente una sociedad más democrática. Y si la sociedad hace de la práctica democrática una práctica diaria de su vida, va a ser mucho más sencillo revertir los problemas y las amenazas que se ciernen hoy sobre la democracia, que son la de los poderes fácticos. Lo hemos visto en la Argentina, lo sabíamos hace tiempo, pero lo hemos visto recientemente de manera brutal, ordinaria, escandalosa, de cómo funcionan en la Argentina las mafias del poder, entre el poder judicial, los grandes medios de comunicación, algún sector de la dirigencia empresarial, los servicios de inteligencia. En fin, eso pone en jaque a la democracia. La salida no está en un dirigente o una dirigenta o en un partido de tal o cual color que le va a encontrar el agujero al mate a ese problema. La salida está en una sociedad que hace de la democracia una práctica diaria y a partir de ahí puede volver a poner en valor a la democracia como un supravalor que nos cobija a todos y a poner los límites que hay que ponerle a aquellos que quieren ponerla en jaque. Pero si la sociedad no participa, si la sociedad está aislada en la autocomplacencia, en el individualismo, en el encierro, es muy difícil que se haga carne de esos desafíos. Y lo que va a ocurrir es lo que ocurre hoy, que se le pide exclusivamente a una dirigencia política, como si fuera venida de Marte, que le solucione los problemas de su vida. No va a ocurrir. Lo otro que trae aparejado este problema que estamos viviendo es un rechazo a la dirigencia política que empieza a igualar. Como diría el paisano, no empareje que no hay loma, ¿no? No somos todos lo mismo. Es cierto que no somos todos lo mismo. Ahora es la sociedad la que tiene que juzgar eso. Para juzgarlo tiene que comprometerse. Entonces yo lo que deseo para la Argentina es una sociedad más en paz consigo misma, una sociedad que recupere el amor propio y la autoestima, que entienda de una vez que si los argentinos trabajamos juntos podemos hacer cosas grandes, podemos salir adelante, podemos hacer que vuelva a valer la pena el esfuerzo y el sacrificio diario de cada familia de trabajo para que eso redunde en poder ver efectivamente el progreso de sus hijos, el crecimiento de sus hijos, el crecimiento del país en el que habitan. Argentina tiene todo para hacer cosas grandes, pero debemos entender que es un desafío del conjunto de la sociedad. La dirigencia política, quieras o no, no es más ni menos que la imagen que devuelve el espejo en el que se mira la sociedad. Los políticos son lo que es la sociedad, ni más ni menos. Esto es incómodo. Muchas veces a esa sociedad aislada en el individualismo, en la meritocracia, en el que sálvese quien pueda, le es mucho más fácil trasladar eso a la dirigencia política y hacernos los onzos, ¿no? La verdad que lo que tenemos que ver es que tenemos una dirigencia no solo política, insisto, gremial, empresarial,
que es reflejo de la sociedad que tenemos. Bueno, tenemos que construir una sociedad mejor y se construye con mayor participación, se construye desdramatizando nuestras diferencias, entendiendo que nuestro sistema democrático existe para que esas tensiones se conviertan en energía, es casi hasta un principio de la física. No puede ser, no podemos seguir viviendo en una sociedad donde cada diferencia es una guerra sin cuartel, ¿no? Yo insisto, la denominada grieta es una verdadera enfermedad social que nos atraviesa a todos, pero que por supuesto no hace pagar las consecuencias de la misma manera para todos. Siempre los platos rotos los pagan los de abajo, la gente de laburo, la gente de a pie. Esa es la gente que paga los platos rotos de una sociedad dividida, confrontada, enferma, ¿no? Y esa enfermedad social, a su vez, así como perjudica principalmente a los de a pie, también beneficia a un sector que es diminuto, que es la crema de la dirigencia argentina. Entonces necesitamos una sociedad despierta, de a pie, decidida a defender sus instituciones, a defender su trabajo, sus comunidades, y eso se logra con mayor participación.